hemos reunido aquí un grupo de interesados en este tema, un grupo de curiosos en la historia de la Iglesia y justamente en el tránsito entre el virreinato y la República, pasando por el proceso de independencia, para cubrir una serie de tópicos relacionados con las percepciones de la Iglesia en torno al proceso emancipador, el protagonismo de clérigos, de frailes, las opiniones también de la clerecía sobre la independencia del Perú. Bueno, vamos a proceder a inaugurar nuestro simposio, primero con las palabras de Monseñor Carlos Castillo Matasoglio, arzobispo metropolitano de Lima, y posteriormente con Ernesto Rojas, presidente de la Academia Peruana de Historia Eclesiástica. Muchas gracias. Monseñor, tiene la palabra. Buenos días a todos y a todas. El día de hoy yo tengo poco que decir porque en realidad no preparo ninguna ponencia para hoy día, pero quisiera hacer una breve reflexión, además aprovechando de que con Ernesto también tenemos en este momento la comisión del episcopado peruano para el bicentenario. También es presidente o es uno de los integrantes de la comisión. Y entonces pensaba que podría ser interesante recoger la reflexión que el Papa Francisco hizo para el bicentenario de Argentina, de la independencia argentina, y algunas cosas que están allí nos pueden venir bien, sobre todo para profundizar en el punto de vista desde el cual nosotros queremos pensar nuestra historia de la Iglesia en el corazón de la historia peruana. Y esto lo señala él de una manera muy sencilla, y es poder hacer una lectura, vamos a decir así, evangélica y evangelizadora de nuestra historia. Le dice al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, José María Arancedo: querido hermano, en vísperas de la celebración del bicentenario de la independencia, quiero hacer llegar un cordial saludo a los hermanos obispos, autoridades y al pueblo argentino. Deseo que esta celebración nos haga más fuertes en el camino emprendido por nuestros mayores hace ya 200 años. Primer elemento importante, hacer más fuerte a una comunidad nacional, ¿no? ¿Y por qué el Papa habla de hacer más fuerte, ¿no? a este camino emprendido de todos los argentinos, de construir una nación? Porque dice, de manera especial quiero estar cerca de los que más sufren, de los enfermos, de los que viven en indigencia, los presos, los que se sienten solos, los que no tienen trabajo, los que pasan todo el día todo tipo de necesidad, los que son y fueron víctimas de la trata, del comercio humano y explotación de personas, los menores víctimas de abusos y tantos jóvenes que sufren el flagelo de la droga. Todos ellos llevan el duro peso de situaciones, muchas veces límite, son los hijos más llagados de la patria. Es interesante que lo primero que recuerde el Papa para celebrar un bicentenario es recordar, diríamos, a la gente sencilla, a los pobres, a la gente con problemas. Y esto quiero decirlo también para nosotros, porque a veces cuando historiamos las cosas con esta tendencia positivista de la que a veces hay en la historia, pensamos que lo único que tenemos que hacer es poner los hechos y sin más, no hacemos una interpretación evangélica. Es verdad que hay que atenerse a los hechos, pero los hechos siempre deben ser leídos desde un punto de vista, ¿no? Jesús decía a los fariseos, ¿no?, cómo es que saben interpretar cuándo va a haber primavera, cuándo viene el verano, y no saben interpretar los signos de los tiempos. Es decir, una historia no se puede hacer sin interpretar los signos de los tiempos en donde está presente Dios, porque nuestro Dios es un Dios encarnado en la historia, y por lo tanto la historia marcha
como una especie de misterio en el cual se pueden detectar sus signos. Y esos signos evidentemente son todos signos del amor de Dios presente. Y cuando en una historia, pues, el camino hecho no corresponde al encuentro, especialmente con los más necesitados, la historia entonces no está en el camino de Dios. Y a nosotros, en la comisión la vez pasada lo hablábamos, ¿no? Nos interesa hacer una lectura de nuestra historia como iglesia, de cuánto fuimos fieles en estos siglos al designio del Señor en el proceso independentista y cuánto nos alejamos de él. Y para eso entonces hay que ver evidentemente la obra de la iglesia, hay que verla con los ojos sin prejuicios, con claridad. La iglesia ha hecho un enorme esfuerzo de servicio. Es más, creemos que ciertamente la iglesia durante todo el periodo independentista no solamente sirvió a que formáramos naciones, sino a que tuviéramos en cuenta justamente la dimensión más importante, que es el servicio a los pobres, para que toda la nación sea una nación unida. El problema es si es que en ese camino hemos logrado algo o hemos fracasado. De repente hicimos obras asistenciales que no tuvieron repercusión histórica, o de repente la ha tenido, solo que no se ha notado. Es lo que puede haber pasado también. Lo digo por la situación que vivimos en los últimos tiempos de conflictos, en donde estamos como lo vemos en el proceso independentista, ¿no? Con cantidad de caudillos que se pelean unos contra los otros, ¿no? Cantidad de intereses propios, que además probablemente se deben a que también estamos en un país muy fragmentado y distinto, que necesita comprenderse y entenderse, ¿no? Yo cité hace unos días, unos meses, la expresión de Julio Kotler, ¿no? Somos uno de los países en que las experiencias humanas son menos compartidas y quizás pueden haber causas muy graves para que en nuestro país tengamos problemas, pobreza, tensiones, violencia, pero mucho de ello se puede solucionar si nos encontramos y nos conocemos. Si tenemos una amistad profunda, no una amistad superficial de influencias y de amarres, digamos, ¿no? En ese sentido, quisiera hoy día que estas reflexiones que ustedes van a presentar como estudiosos en historia, pudiéramos irlas entrando desde el punto de vista eclesial como aportes para poder entendernos como iglesia en el corazón de una historia muy compleja que es la historia peruana. Y quizás podamos allí descubrir nuestro aporte propio justamente con el recuerdo de los pobres. ¿Por qué los pobres? Porque Jesucristo es una víctima que muere víctima del propio sacerdocio y la propia, podríamos decir, organización religiosa de su tiempo. Pero muere no bajándose de la cruz. La última tentación fue, ¿no? Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz para que creamos en ti. Sálvate a ti mismo. Y justamente el signo más importante que nos deja Jesús es que no se bajó de la cruz, sino que asumió el dolor humano y perdonó. Y en medio de eso es que muere, y la resurrección para nosotros como acto de fe es creer que el espíritu que nos deja Jesús es un espíritu capaz de transformarlo todo, porque tiene en cuenta parte de una víctima que nos ha perdonado. Ese proceso que puede generar una nueva manera de vivir y de ser, que viene del corazón del Evangelio, es el que puede ser la clave para poder interpretar también nuestras historias. Y creo que los estudios que varios de ustedes han hecho son sumamente interesantes por eso, porque descubren algunos personajes, por ejemplo, en la historia, interesantes que han pasado en Eche o Luna Pizarro o otros, en donde hay un lado humano, pero hay la dimensión, digamos, de fe, que hacen de ese humano un humano signo de una esperanza, ¿no? Si colectáramos todas las esperanzas que esas personas han sabido dentro de sus límites y de sus pecados, ¿no? Habría abierto un horizonte nuevo para la patria. Podríamos juntar todo eso y decirle al Perú: miren ustedes cómo tenemos una
un camino interesante, ¿no? Hace unos días, gracias a esta difusión que hubo por el centenario de Rosa de Lima, traté de hacer una lectura de Rosa con otros elementos más, ¿no? Algunas cosas que habían hecho varios autores nuestros que no son católicos, ¿no? Pero que o lo son, pero de costumbre, ¿no? Y es interesante cómo ellos ya veían en los sueños de Rosa el eco, por ejemplo, de Quíves, y la importancia de lo que ella había visto en Quíves, ¿no? Acercándome al camino espiritual de Rosa, empecé a ver que había una serie de instrumentos en los corazones que Rosa pone en su camino espiritual. Y mi sorpresa es cuando fui a ver los instrumentos campesinos de la época y encuentro que, por ejemplo, no era un arco y una flecha el que estaba en el corazón de uno de los pasos de Rosa, sino una cañiza, que era un instrumento campesino. O que la antorcha que llevaba no era la antorcha de la verdad de los dominicos, sino la antorcha con que los mineros entran en la mina. O la cadena que llevaba Rosa, ¿no? Y que, como dice muy bien del Busto, no se puso para toda la vida, si no se hubiera muerto antes, ¿no? Sino se la quitaba y se la ponía. La cadena la llevaban los negros esclavos y los indios mitarios. Entonces, allá hay un escondido detrás de nuestras historias, una relación con este pueblo pobre que tenemos que identificar en cada uno de nuestros personajes históricos, porque vivimos sumergidos en un país lleno de gente pobre, y además lleno de una gente pobre con mucha riqueza, una gente pobre muy digna también, que tiene una diversidad de culturas y modos de pensar e iniciativas. Y entonces, si nosotros recuperáramos eso, podríamos como iglesia mostrarle a nuestro pueblo que vale la pena ser peruano, vale la pena ser cristiano y vale la pena ser independiente. Entonces les pido que en esta misma línea del Papa Francisco tengamos muy vivo este punto de vista. Cuando en una entrevista al Papa le han hecho hace poco sobre América Latina, le dicen: ¿y usted cómo piensa este bicentenario? Y dice: bueno, había un sueño de los libertadores de una patria grande, ¿no? Y ese sueño yo siento que ahora está medio poco cumplido, porque lo más grande, que es la globalización, se ha ido comiendo el proyecto nacional de una patria, digamos, de las patrias específicas y de la patria grande de América Latina. Y esa utopía, esa esperanza, tenemos que recobrarla. Por eso es que todo lo que ayude a que fortalezcamos la identidad de un pueblo que tiene una serie de valores que tiene y fue siempre una novedad para el mundo, renovándola con la fe cristiana, lo podemos hacer mucho más. Y sobre todo, renovar el espíritu que nos anima a los humanos en este momento histórico del mundo, en que hay una crisis muy grande en todas partes y en donde no sabemos exactamente qué cosa es lo que pasará, ¿no? El Papa, más o menos tomando a Bauman, dice: probablemente vamos a un mundo líquido. Entonces más vale la pena que veamos cómo vamos a hacer un mundo líquido para flotar, ¿no? Y seguir anunciando el Evangelio. Bueno, que Dios los bendiga y gracias por haberme invitado hoy día para inaugurar. Entonces, a continuación, las palabras del doctor Ernesto Rojas, presidente de la Academia Peruana de Historia Eclesiástica. Muchas gracias. Excelencia Monseñor Carlos Castillo, amigos presentes, es para nosotros un motivo de especial alegría el poder estar aquí en el deseo de compartir esta mañana con distintos académicos, profesores, también pues un público interesado que continuará llegando, para juntos mirar la vida de la Iglesia, es decir, una Iglesia que vive dentro de un proceso muy específico, muy particular, que concita de manera fuerte nuestra atención en este tiempo, y es la independencia, fue la independencia del Perú en el contexto de las independencias hispanoamericanas. En él es importante el que podamos darnos cuenta que cuando podemos trabajar, es una oportunidad de descubrir de una manera cada vez más rica, más profunda, cómo la Iglesia, que es parte de un pueblo, de una sociedad que vive en el mundo, participa
de lo que ocurre en la historia de ese pueblo, en la historia de ese mundo. La Iglesia no es entonces, como a veces pudiera pensarse, una realidad que padece, ¿no? Un sujeto que padece unos procesos y le suceden cosas sin que ella pues tenga una posición de actor, de sujeto activo en ese proceso. Y en ese sentido podría pensarse, quizás se piensa todavía mucho, en una iglesia a la que la independencia le pasa, le sucede. Entonces, ¿cómo es que el proceso la afecta en su economía? ¿Cómo es que el proceso la afecta en situaciones concretas? ¿Cómo es que ella en cierta forma pues padece esto que conmociona y que afecta a la sociedad en general? En realidad es interesante descubrir, y este día ojalá nos ayude a crecer en esa certeza, en esa mirada más profunda, descubrir cómo la Iglesia protagoniza, cómo la Iglesia participa del proceso haciéndolo, y cómo distintas realidades dentro de la Iglesia, personajes, instituciones, pueblo, en definitiva, es la que protagoniza también esta historia. Tenemos distintas perspectivas, distintos invitados que nos van a ayudar a ver esta riqueza de la participación de la Iglesia en el proceso de la independencia, que nos ayudarán a también tener esta como perspectiva hacia adelante de la que nos hablaba Monseñor Carlos. Y en ese sentido tenemos el deseo de hacernos presentes y de dar pasos para seguir pues trabajando y reuniendo, ¿verdad? Conectando los trabajos y el camino académico de distintas personas, de distintos investigadores, profesores e instituciones en nuestro país para caminar en este tiempo concreto en el que nos disponemos de una manera fuerte a reflexionar y también a celebrar, pero con una mirada hacia el futuro y por lo tanto también un juicio, lo que fue nuestra independencia en este bicentenario que lo tenemos a la vuelta de la esquina. La Academia Peruana de Historia de la Iglesia en ese sentido quiere pues estar presente y digamos reunir, conectar cuanto podemos hacer desde distintas instituciones académicas en el estudio de la participación de la Iglesia en este proceso. Y este simposio es una expresión de eso. Agradezco de manera especial al Departamento Académico de Humanidades de la la Pontificia Universidad Católica del Perú. Agradezco de manera especial también pues, la generosidad de distintos académicos y profesores que han aceptado participar en este simposio, que están con su presencia y su interés pues, expresando esta unión en un mismo camino en el que lo que queremos es aportar y crecer en el conocimiento que nos ayude a proyectar un camino también como sociedad. Agradezco también la participación, por supuesto, de quienes han querido asistir, quienes van a ir pues llegando también a lo largo del día. La jornada va a ser larga hasta la tarde y pues me alegro de manera especial de poder estar en este momento pues inaugurando este simposio en la gratitud también manifestada, como decía, a la universidad y de manera muy particular a nuestro arzobispo de Lima, profesor de esta casa de estudios, un académico él también, que con su palabra y su compañía pues nos alienta y nos conforta de manera muy especial en este día. Muchas gracias. Muchas gracias y ahora damos paso a nuestros primeros ponentes.